Hola, hoy seré la voz de este cuento que se titula La ventana de René Vasco Spiazú. Abrigado con un viejo y descolorido sacón, que alguna vez fue de mi abuelo, que ya me atreví a usar, ese año crecí demasiado, salí de la casa repitiendo interiormente sin alcanzar a comprender por qué. El hecho de que confiara una carta, así tan repentinamente, confirmaba las palabras que desde un tiempo me iba repitiendo, ya era todo. Un hombre. Las pronunciaba lentamente, con un gesto severo y definitivo, extraño para su rostro que siempre consideró como la forma de la ternura. Caminé por el lodo, esa tarde había llovido torrencialmente, esquivando los charcos que reflejaban la luz ubicua que se descolgaba del único poste en la cuadra. Y no sé si mis pasos lerdos y caudalosos se debían a esa dificultad o al secreto deseo de conservar indefinidamente esa sensación única de ya eres todo un hombre, como si la conciencia fuera tan efímera como un puñado de monedas. Cara al solitario sauce de la esquina, que se mecía lentamente en el frío, mira hacia atrás y me di cuenta que estaba entre la frontera de dos mundos distintos. La noche para él alma es un faro que descubre las diferencias brutales ocultas por el ruido y la frivolidad del sol. Las casas de mi calle desprendían una luz mortecina, quizá porque su destino de barrio pobre solo les permitió utilizar los residuos de la electricidad de la ciudad, o porque los vidrios están cubiertos por una costra de sociedad, cuando no eran reemplazados por cartones o nylon. En cambio hacia adelante, quizá a 10 pasos del sauce, empezaba la luminosidad diáfana. Dos hileras de tubos metálicos, de cuyos extremos inclinados servilmente brotaban rayos de neón al pavimento negro, mojado y brillante. La primera vez que caminaba solo por las calles a esa hora una quietud desconocida poblaba ese aire húmedo. Algunas calles que atravesaban mi ruta las había recorrido alguna vez, cuando, hastiado de andar siempre el mismo camino para ir a la escuela, daba explicables rodeos. Llegué a mi destino, después de constatar varias veces la dirección. Toqué el timbre. Con un poco de temor, con ese miedo humillante del que teme importunar al desconocido, esperé un tiempo suficientemente largo como para tener la certeza de que debía llamar de nuevo y luego retirarme. Oprimí el botón. La casa de un gris soleado, seguramente alguna vez fue verde malva, se elevaba a una distancia de la verja y mostraba sus 3 pisos que parecían deshabitados. Me disponía a retirarme, pero una de las ventanas de elegación tercer piso se encendió con una luz pálida, recortando una figura de una muchacha que posiblemente intentaba mirar. Luego a su lado apareció otra silueta que corría un poco más. El visillo semitransparente que cruzaba diagonalmente el marco era lógico suponer que trataban de reconocerme. Yo no hice ningún movimiento y mientras esperaba que tomaran alguna decisión, pude observar el tumbado, sin poder distinguir el color. Después de un instante, la segunda imagen, que parecía ser una mujer madura, soltó el visillo y cayó nuevamente hasta su posición original. La muchacha, cuyas facciones apenas podía distinguir, que aún segura mirándome. Poco después la puerta de la casa se abrió y una anciana se dirigió a mí, lentamente, atravesando el terreno yermo que nos separaba y que daba la impresión de haber sido alguna vez jardín. Se detuvo casi a un par de metros. Me preguntó a qué era lo que deseaba. Trastabillado le respondí que tenía una carta para la dueña de la casa y que mi madre me había encargado entregarla. Secamente me preguntó quién era mi madre, y cuando respondí movió la cabeza y se acercó hasta la reja. La carta a través de las barras. Aún temeroso y desconcentrado miré hacia arriba y la muchacha me seguía observando. Ricen entonces me sentí ridículo de mi facha. El sacón de mi abuelo me chorreó por los hombros y me daba, seguramente, una apariencia miserable. La anciana, que tenía una idea extraña, quizá ahora lo calificaban entre decadente y aristocrático, giró suavemente y sin pronunciar las palabras que esperaba. Íntimamente, penetra en la casa. Respiré profundamente y me sentí avergonzado de esa actitud tan parecida al desprecio, de esa actitud, y me hacía sentir culpable, como si yo hubiera sido el responsable de que la anciana me hubiera ignorado. En la ventana, continuaba la muchacha, mirándome como si hubiera querido convencerme de que no la había soñado. De pronto la luz se encendió y la vi, me miraba nuevamente, como la primera vez. Debido a la claridad que todavía dibujaba las cosas, pude captar primas con mayor nitidez. Porque yo realmente eres el más hermoso que jamás había visto en la tierra. Pero a pesar de la agitación de mi alma me di cuenta que ya había estado en la ventana antes que se encendiera la luz y que me estaba y que me observaban mucho antes de lo que yo creía. Entonces no le interesaba. Entonces quizá me había reconocido. La noche hizo que poco a poco sus rasgos fueran tomándose más difusos, en cambio su silueta se hacía más clara con a contraluz. Esa noche supe que mi vida sin ella no tiene razón de ser, y tuve la certeza de que también ella sentía algo por mí,
sino qué motivo la hubiera mantenido ahí fija en la ventana. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, mirándonos fijamente, y solo la conciencia de haber burlado a mi madre enturbió un poco mi felicidad. Le hice una seña con la mano y me alejé rápidamente, satisfecho y temeroso. Y ocurrió más o menos como me lo imaginaba, esperaba llorosa preocupada. ¿Cómo explicarle todo? Jamás tendría la temeridad de confesarle mis sentimientos. Sé que mi silencio le dolió, porque le sugerí dudas como llagas. Pero todo era compensado por el recuerdo de ella, cuyo nombre ignoraba, aunque así, amándonos de lejos, podíamos llamarnos como nuestra ansiedad nos lo dictaba. Por eso la huida se repitió varias veces, sabiendo que enfrentaba la ira y el dolor de mi madre, que aunque nunca explotaba, se iba marcando en su rostro una expresión indefinido descanto que yo quería evitar y por lo menos atenuar, en un intento de reducir la cantidad de invalorables minutos de la pequeña eternidad de verla, parado frente a su ventana, que casi con precisión se encendía cuando yo llegaba. Sin embargo, llegó el momento en que sentí un impulso recóndito. De verla alimentaba mi esperanza de tocarla y besarla alguna vez, porque estaba seguro de que ella me amaba, ya no podía caber duda. Entonces traté de buscar la oportunidad de entrar en la casona, pero sabía que eran muy remotas las posibilidades de lograrlo. Sabía que ella languidecía en la ventana todos los atardeceres y que esperaba de mí alguna iniciativa. No podía defraudarla. Tarde la luz no se encendió, y a partir de ese entonces mi hermano empezó a desfallecer, aun cuando sabía que ella continuaba allí, pegada a la ventana, esperando que le hiciera algo. Esto me decidió a vencer el temor que mi madre se diera cuenta de que lo que ocurría y pregúntale, con cautela y muchos rodeos, sobre aquella anciana a quien lleve la carta una noche de llovizna. Y ella, como si hubiera tenido conciencia plena de la gran trascendencia de sus palabras, me contó lo que sabía, que se encontraba enferma de gravedad en un hospital. Esa explicación me desconcertó, pero al mismo tiempo me dio algunas luces. Y esa misma noche, bajo la nueva lluvia, invulnerable a su melancolía, le hice señas, indicándole que sabía lo que estaba sucediendo, que sabía de su dolor, de su angustia y de su soledad, y que pronto, aunque no sabía cómo, estaría a su lado para protegerla, para amarla, para no abandonarla nunca más. Ella dijo que los curas se terminaran el sur de pensar como un sueño. No me respondió. Esa noche con la promesa hacía mucho tiempo, acompañándola en su incomprensible desamparo, luego regresó a mi casa. Mi madre, sin una sombra de reproche, me esperaba en un trance de duerme-vela. En su frente se podía notar el sufrimiento que le producía mi actitud. Me sirvió una taza de café y mientras bebía, pensativo y mortificado, me dijo que se había enterado que la anciana, ¿por qué no había preguntado esa tarde, había muerto? No supe nunca la clase de relación que une a mi madre con ella, pero sabía que mi transformación estaba vinculada de alguna manera con la noche en que me encomendó entregar la carta, y por eso mismo sabía que la información de la muerte del anciano pasaría sobre mí, con la importancia de cambiarle definitivamente o de regresarle hacia ese punto de partida anhelado. Por esa razón ella creyó que valía la pena correr el riesgo. Esa noche me dormí pensando en la manera de evitar que ya no sufriera, porque seguramente estaría sufriendo mucho a esas horas, enterado de la muerte de su madre. Su abuela. Salir de mi casa en ese instante hubiera significado confirmar las fechas de mi madre, así es que decidí faltar a la escuela al día siguiente e ir a su encuentro y dejar a que el destino y las circunstancias lo resolvieran todo, si había algo que resolver. Mi madre me sintió febril e inquieto, pero no intenta decirme nada, como si adivinara que en mi celular se desataba una tormenta, esperando que al final todo volviera a ser agua mansa. Al amanecer me levanté y, tratando de disimular mi angustia, preparé mis cuadernos y hacer el desayuno. A la hora de costumbre salí queriendo doctora la impresión de que todo está bien. El elegí al sauce temblando y luego corrí, me detuve frente a la casona, que por la mañana era aún más vetusta. Un viejo camión de carga estaba detenido sobre la verja. 3 hombres con el overol sucio sacaban algunos objetos y los tiraban sobre el vehículo. Ella no apareció por ningún lado. Supuse que la habían llevado a otra casa, donde estarían velando a la anciana, y cuando me disponía a alejarme, con un vacío en el alma, vi que uno de los hombres salía de la casa cargando con dificultad un maniquí con una larga cabellera rubia y con la piel más blanca que había visto en mi vida.